La taza no olía raro, tampoco sabía raro. No tenía un color extraño, a simple vista. No había nada en ella que pudiera despertar sospechas. Londres, 1 de noviembre de 2006. En el bar de un hotel, un hombre bebe una taza de té. Y dentro hay una cantidad imperceptible de una sustancia radiactiva, una sustancia que durante los próximos 22 días irá destruyendo su cuerpo desde dentro, célula a célula, órgano a órgano. Los médicos tardarán días decisivos en comprender qué está ocurriendo. Su cabello caerá, su médula ósea dejará de funcionar, sus órganos comenzarán a fallar. El hombre se llama Alexander Litvinenko. La sustancia es polonio 210, pero la pregunta de este vídeo no es únicamente quién lo mató. La pregunta es mucho más antigua, porque nuestra especie aprendió mucho antes de escribir leyes, levantar ciudades o fundir metales, a utilizar sustancias invisibles para cambiar el destino de otros seres vivos. Hoy viajaremos desde las primeras flechas envenenadas hasta los laboratorios de los servicios secretos. Veremos cómo el Estado obligó a Sócrates a beber cicuta. Descubriremos qué hay de verdad en los supuestos venenos de los Borgia. Y entenderemos cómo una sustancia creada para destrozar cuerpos en una guerra terminó dando origen a algunos de los primeros tratamientos modernos contra el cáncer. Pero antes, debemos aceptar una advertencia. La historia del veneno está ella misma envenenada por rumores, propaganda política, confesiones dudosas y leyendas negras repetidas durante siglos como si fueran hechos. Y es por eso que a lo largo de este viaje distinguiremos 3 territorios: documentado, probable y leyenda. Porque en la historia del veneno, descubrir qué no ocurrió puede ser tan inquietante como conocer lo que sucedió de verdad. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y hoy vamos a desenterrar la verdadera historia del arma más silenciosa creada por la humanidad. Y ya sabéis que aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Antes de convertirse en herramienta de emperadores, criminales y espías, el veneno fue una tecnología de supervivencia. Sudáfrica, Border Cave. Hace unos 24.000 años, alguien preparó un pequeño aplicador de madera con muescas y cuando los arqueólogos lo analizaron, encontraron ácido ricinoleico y otros compuestos compatibles con el aceite de ricino. Y aquello dio lugar a una posibilidad fascinante. El objeto pudo utilizarse para aplicar una mezcla venenosa a una flecha. Pero aquí debemos colocar nuestra primera señal, porque el residuo no demuestra que la mezcla contuviera ricina, la peligrosa proteína presente en las semillas de ricino. El ácido ricinoleico forma parte del aceite de ricino, pero no es ricina. De hecho, algunos especialistas discuten que esos restos permitan identificar un veneno con seguridad. Pero lo verdaderamente importante no es la receta exacta, es la idea. Utilizar la química de una planta o de un animal para multiplicar la fuerza de una herida. Convertir un pequeño corte en una condena. Y esa idea apareció en lugares muy diferentes. En el Kalahari, algunos grupos San utilizaron larvas de escarabajos relacionados con el género Diamphidia. Sus sustancias tóxicas dañaban los glóbulos rojos y permitían que una pequeña herida debilitara lentamente a un animal mucho mayor que el cazador. En las selvas del Chocó colombiano, pueblos indígenas como algunos grupos en Berá aprovecharon las secreciones de ranas del género Phyllobates. En ellas se encuentra la batracotoxina, capaz de alterar los canales de sodio del sistema nervioso y provocar arritmias, parálisis y muerte. No necesitaban conocer las palabras canal de sodio, proteína o sistema nervioso. Necesitaban observar, recordar, probar y transmitir el conocimiento sin cometer errores, porque una mala mezcla no solo podía dejar escapar a la presa, podía matar al cazador. Pero la primera química humana no se limitó a aprender a intoxicar, también aprendió a desintoxicar. En Australia, distintas comunidades aborígenes descubrieron cómo procesar las semillas de algunas cícadas mediante lavado, trituración y tiempo. Y así, reducían sustancias peligrosas como la cicasina y convertían un alimento tóxico en una fuente aprovechable de energía. Ese conocimiento no estaba escrito en un tratado, estaba almacenado en la memoria colectiva. Era química, transmitida de generación en generación, y demuestra que la historia del veneno nunca fue solo la historia de cómo matar, también fue la historia de cómo evitar morir. Pero este tipo de conocimiento apenas deja huellas.
normalmente, desaparece con las personas que lo aprendieron y lo transmitieron. Sin embargo, a veces, el tiempo conserva una pista. Hacia el año 3300 a.C., un hombre murió en los Alpes de Ötztal y quedó atrapado en el hielo durante más de 5000 años. Hoy lo conocemos como Otzi. Tenía unos 45 años. Heridas, herramientas, restos de comida y varios objetos que nos permiten acercarnos extraordinariamente a su vida. Y entre sus pertenencias aparecieron fragmentos de un hongo de abedul llamado actualmente Fomitopsis betulina. Y sabemos que aquel hongo contiene compuestos con actividad biológica. Y sabemos que Otzi padecía parásitos intestinales. Por eso se ha propuesto que pudo llevar el hongo como remedio. Pero la señal vuelve a aparecer, porque no podemos demostrar que Otzi conociera sus posibles efectos antiparasitarios. Tampoco sabemos si lo transportaba con ese objetivo. La hipótesis es sugerente, porque revela una frontera que acompañará toda nuestra historia. Una misma sustancia puede aliviar, intoxicar o también matar. Todo depende de la cantidad, de la preparación y de la persona que la administra. Y las primeras civilizaciones comenzaron a registrar ese conocimiento. La tradición china atribuyó al mítico emperador Chen Nong la prueba de cientos de plantas sobre su propio cuerpo. Chen Nong pertenece al territorio de la leyenda, pero la tradición farmacológica asociada a su nombre acabaría cristalizando en el Chen Nong Ben Zhao Qing, una de las grandes obras de la materia médica china. Por otro lado, en Mesopotamia, las tablillas cuneiformes conservaron recetas elaboradas con sustancias vegetales, minerales y animales. En Egipto, el papiro Ebers reunió cientos de fórmulas médicas. Algunas plantas podían sedar, otras provocar vómitos, otras calmar el dolor y otras detener la respiración. Pero identificar hoy cada ingrediente es extremadamente difícil. Los nombres antiguos no siempre se corresponden con una única especie moderna, y una misma palabra podía cambiar de significado con el paso de los siglos. Eso sí, la humanidad estaba aprendiendo una lección que todavía no sabía formular. No existen sustancias absolutamente buenas o absolutamente malas. Existen dosis. Y esa idea acabaría convirtiéndose, miles de años después, en el principio fundamental de la toxicología. Pero a medida que las sociedades se hicieron más complejas, aquel conocimiento dejó de servir únicamente para curar, alimentarse o sobrevivir. El veneno también se convirtió en una herramienta de poder. Ya no bastaba con saber qué planta podía matar. Los estados comenzaron a decidir quién debía beberla. Y pocas historias lo muestran con tanta claridad como la muerte de uno de los filósofos más importantes de la antigüedad. Sócrates no se suicidó. El Estado ateniense lo obligó a beber veneno. Atenas, año 399 a.C. El filósofo había sido condenado por corromper a la juventud y no respetar a los dioses de la ciudad. Su sentencia consistió en beber cicuta. La coniina, presente en esta planta, bloquea la comunicación entre los nervios y los músculos. El cuerpo pierde progresivamente la capacidad de moverse y finalmente de respirar. Platón describió una muerte serena, con una parálisis que ascendía desde las piernas. Pero una intoxicación real también puede provocar náuseas, confusión, convulsiones y alteraciones cardíacas. La imagen de Sócrates aceptando tranquilamente la copa ha hecho que muchos hablen de un suicidio filosófico. Pero no fue una decisión libre. La copa podía parecer parte de una ceremonia, pero seguía siendo una ejecución. El veneno ya no era únicamente una herramienta de caza, era una forma de poder político. Pocas décadas después, Alejandro Magno murió en Babilonia tras varios días de enfermedad. Desde entonces, la sospecha de envenenamiento lo ha perseguido. Se ha hablado del éboro blanco y de otras sustancias. También se han propuesto fiebre tifoidea, malaria, pancreatitis, infecciones y enfermedades autoinmunes. No tenemos una respuesta definitiva. Y entonces apareció el hombre que intentó derrotar al veneno utilizando el propio veneno. Mitrídates VI, rey del Ponto, un hombre que vivió obsesionado con la posibilidad de ser envenenado y asesinado. Según la tradición, consumía regularmente pequeñas cantidades de distintas sustancias para desarrollar resistencia. Cuando Roma destruyó su reino, intentó suicidarse con veneno, y la leyenda afirma que ya no le hizo efecto. No sabemos qué tomó, en qué cantidad, ni si realmente había desarrollado tolerancia. Algunas sustancias pueden generar cierta adaptación, y con muchas, una exposición repetida no inmuniza, simplemente daña lentamente. Pero el relato sobrevivió. La práctica de consumir pequeñas dosis para intentar crear tolerancia
recibió el nombre de mitridatismo y el supuesto antídoto compuesto por numerosos ingredientes fue conocido como mitridato. Dos conceptos distintos, nacidos de un mismo miedo, el miedo del gobernante que sabe que cualquier copa puede contener una sentencia. Pero el veneno no solo aterrorizaba a quienes temían ser traicionados, también podía convertirse en la última salida de quienes ya habían perdido el poder y se negaban a dejar su destino en manos del enemigo. Casi 3 siglos después de Mitrídates, otra soberana, derrotada, se enfrentó precisamente a esa decisión. Alejandría, año 30 a.C. Cleopatra sabe que Octavio ha vencido, su reino ha caído y su cuerpo corre el riesgo de convertirse en un trofeo político. ¿Cómo murió? Pues la respuesta honesta es que no lo sabemos. Las fuentes antiguas mencionan una serpiente, otras hablan de un instrumento punzante, y algunos historiadores han propuesto mezclas de sustancias como opio, cicuta o acónito. La muerte de Cleopatra fue transformada muy pronto en una escena teatral y la serpiente ofrecía una imagen perfecta, exótica, simbólica y digna de una reina. Pero una buena historia no es necesariamente una historia cierta. Eso sí, Roma convirtió el envenenamiento en una acusación habitual dentro de sus luchas de poder. En el año 54, el emperador Claudio murió después de un banquete. Las fuentes antiguas acusaron a su esposa, Agripina la Menor, de haber utilizado un plato de setas para colocar en el trono a su hijo Nerón. La historia es posible, pero ignoramos qué sustancia pudo utilizarse. Y algunos detalles proceden de autores profundamente hostiles a Agripina y a Nerón. No sabemos que las setas fueran amanita faloides. De hecho, la rapidez atribuida a la muerte de Claudio encaja mal con la evolución habitual de las amatoxinas. Y en el centro de estas historias aparece Locusta. Tácito y Suetonio la presentan como una especialista en venenos, relacionada con las muertes de Claudio y Británico. Según estos autores, experimentaba con sus preparados, ajustaba las dosis y trabajaba para la corte imperial. Puede que una parte sea cierta. También puede que los relatos exageraran su figura para representar la corrupción de la época de Nerón, pero el personaje revela algo real. En Roma el veneno se había convertido en un lenguaje político. Cuando un emperador moría de manera inesperada, la enfermedad rara vez era la única explicación. Siempre aparecía una copa, un plato, una mujer ambiciosa o un esclavo sospechoso. La acusación podía destruir una reputación, aunque nunca hubiera existido veneno, porque desde muy pronto el rumor fue casi tan poderoso como la sustancia. Y cuando el Imperio Romano de Occidente se fragmentó, el conocimiento no desapareció, cambió de idioma y de manos. En Bagdad, Damasco, El Cairo y Al-Ándalus, médicos, traductores y alquimistas estudiaron textos griegos, persas e indios, los corrigieron y ampliaron. La tradición asociada a Jabir ibn Hayyan, en realidad un amplio corpus escrito por distintos autores, desarrolló técnicas de destilación, sublimación y cristalización. Aquellas herramientas permitían separar sustancias, concentrarlas y estudiar sus propiedades. Y también permitían aumentar su peligrosidad. Pero conviene destruir otro mito, ya que el mundo islámico medieval no inventó el veneno indetectable. Las sustancias tóxicas discretas existían mucho antes. Su contribución decisiva estuvo en el desarrollo de la farmacia, la medicina y las técnicas de laboratorio. Médicos como Avicena intentaron diferenciar la sustancia tóxica del proceso de envenenamiento, y Maimónides insistió en algo esencial. Ante una exposición, el tiempo era decisivo. Reconocer pronto los síntomas, retrasar la absorción y ganar tiempo. Muchos tratamientos medievales serían hoy ineficaces o peligrosos, pero la intuición central sigue siendo válida. Y mientras la medicina buscaba defensas, una sustancia comenzó a dominar la imaginación criminal europea. El arsénico, en algunas preparaciones, podía presentarse como un polvo claro, discreto y difícil de reconocer, y sus síntomas podían confundirse con enfermedades gastrointestinales comunes: vómitos, dolor abdominal, diarrea, debilidad y muerte. Cuando una herencia importante dependía de que una persona dejara de respirar, ofrecía una tentación evidente. Y es por eso que recibió un sobrenombre perfecto: el polvo de herencia. Y ahora llegamos al corazón de la leyenda: el Renacimiento italiano. Palacios, banquetes, familias rivales, papados comprados, copas que nadie se atreve a probar primero.
Casi todo lo que creemos saber sobre los venenos de esta época procede de una mezcla de documentos, acusaciones políticas, novelas, óperas y relatos escritos mucho después. Venecia sí examinó operaciones clandestinas contra enemigos de la República. En algunos documentos del Consejo de los 10 se contempló el uso de veneno. Eso está documentado. Pero la imagen de un servicio estatal con tarifas oficiales para asesinar mediante sustancias secretas fue magnificada con el tiempo. También se ha hablado de una preparación llamada cantarella, relacionada en algunos relatos con arsénico y materiales procedentes de cadáveres, pero su composición real es desconocida. Y entonces aparecen los Borgia. Los Borgia son probablemente la familia de envenenadores más famosa de la historia. El problema es que nadie ha encontrado pruebas sólidas de su supuesto veneno secreto. Alejandro VI, César y Lucrecia Borgia fueron acusados de eliminar a sus rivales para apropiarse de sus riquezas y aumentar su poder. Algunas muertes despertaron sospechas y sus enemigos repitieron las acusaciones durante años, pero no existe una fórmula familiar documentada que permita demostrar aquellos asesinatos. Tampoco conocemos la composición real de la famosa cantarella que tantas veces se les atribuye. Lucrecia, en particular, fue convertida en una envenenadora, seductora y femme fatale, pese a la debilidad de las pruebas contra ella. Quizá los Borgia cometieron crímenes, pero la historia que conocemos fue escrita en gran medida por sus enemigos. La propaganda no necesitó demostrar que utilizaban veneno. Le bastó con repetirlo. Y algo parecido ocurrió con Catalina de Medici. Se dijo que utilizaba perfumes, cosméticos y guantes envenenados. Se afirmó que había matado de ese modo a Juana de Albret, pero no existe una prueba convincente. El supuesto armario del veneno de Catalina pertenece sobre todo a la leyenda negra. Y después está Giulia Tofana. Su nombre quedó unido al aqua tofana, un preparado, probablemente basado en arsénico, que había sido vendido a mujeres atrapadas en matrimonios violentos o imposibles de romper. Sabemos que en la Italia del siglo XVII existieron procesos contra redes de mujeres que proporcionaban venenos, pero la biografía exacta de Giulia Tofana es muy difícil de reconstruir. Los relatos parecen haber fusionado a distintas personas, ciudades y procesos. ¿Mató su preparado a 600 maridos? Pues no hay pruebas, pero detrás de la exageración existe una realidad inquietante. En una sociedad donde una mujer apenas podía abandonar legalmente a un marido cruel, el veneno podía presentarse como una salida desesperada. No era una historia romántica de asesinas elegantes, era la consecuencia oscura de un sistema que no ofrecía escapatoria. En medio de aquella época, Paracelso formuló la frase que cambiaría para siempre nuestra forma de pensar: sola dosis facit venenum. Solo la dosis hace el veneno. Todas las sustancias pueden causar daño. Lo que decide es la cantidad. La toxina botulínica puede matar en dosis diminutas. Administrada de forma extremadamente controlada, también tiene aplicaciones médicas. La diferencia entre remedio y arma no siempre se encuentra en la sustancia, a veces se encuentra en un número, y durante siglos ese número fue imposible de conocer. No existían instrumentos capaces de medir con precisión cuánto veneno había entrado en un cuerpo. Tampoco había pruebas fiables para distinguir una enfermedad natural de una muerte provocada, y eso convirtió al veneno en el arma perfecta. Durante miles de años contó con un aliado excepcional: la invisibilidad. El cuerpo destruía, transformaba o expulsaba la sustancia. Los síntomas se confundían con enfermedades comunes, y el muerto no podía explicar lo ocurrido. En 1676, la marquesa de Brinvilliers fue ejecutada en Francia por envenenar a varios miembros de su familia, y poco después estalló la affaire de Poisson, el caso de los venenos. La investigación descubrió un mundo de adivinas, comerciantes, proveedores de sustancias y clientes aristocráticos. Y en el centro apareció Catherine Montvoisin, conocida como la Voisin, la vecina. La corte de Luis XIV temió que el veneno hubiera penetrado incluso en el entorno del rey. Se creó un tribunal especial, la Chambre Ardente, que es un tribunal especial, conocido como la Cámara Ardiente. El envenenamiento se convirtió en un crimen de Estado, pero continuaba existiendo un problema. ¿Cómo demostrarlo? Pues bien, la revolución comenzó cuando la química aprendió a separar los principios activos. En 1804, Friedrich Serturner aisló la morfina del opio. Era uno de los primeros principios activos puros extraídos de una planta, y aquello permitía medir, comparar y dosificar. Y también permitía concentrar el peligro. Poco antes, Carl Wilhelm Scheele había aislado cianuro de hidrógeno. El cianuro
Mata de una manera especialmente aterradora, porque no elimina el oxígeno del ambiente. Impide que las células puedan utilizarlo. La persona puede tener aire en los pulmones y oxígeno en la sangre, pero sus tejidos quedan atrapados en una forma de asfixia interna. Y así la química empezaba a explicar mecanismos que antes parecían sobrenaturales. Apareció Mateu Orfila. Nacido en Menorca, Orfila publicó en 1814 su Tratado de los Venenos y convirtió la toxicología en una disciplina forense. Estudió cómo los tóxicos entraban en el organismo, cómo se distribuían y dónde podían encontrarse después de la muerte. La ciencia aún cometía errores. Había contaminaciones, falsos positivos, muestras mal conservadas. Pero el principio había cambiado. El cuerpo ya no era únicamente una víctima. También era una escena del crimen. En 1836, James Marsh desarrolló una prueba capaz de transformar el arsénico presente en una muestra en un depósito oscuro y visible. Y en 1840, el caso Lafarge convirtió aquella ciencia en un espectáculo nacional. Marie Lafarge fue acusada de asesinar a su marido con arsénico. Los primeros análisis se contradijeron. Unos peritos encontraban veneno, otros no. Francia entera siguió el juicio. Y finalmente Orfila examinó las muestras y afirmó haber detectado arsénico procedente del cuerpo. El caso no creó de la nada la toxicología forense, ni volvió infalible a la ciencia, pero mostró algo revolucionario ante millones de personas. Los muertos podían declarar, no con palabras, con moléculas. Y poco después, Saint-Servais consiguió aislar nicotina de un cadáver. En el caso Bocardin, el asesino había creído que un veneno vegetal desaparecería sin dejar rastro, y por primera vez el veneno comenzaba a perder su invisibilidad. La historia del veneno dio entonces un giro inesperado, porque comprender cómo mataba una toxina permitía diseñar una defensa. A finales del siglo XIX, Émile Gu y Alexander Yersin demostraron que la bacteria de la difteria producía una toxina que era capaz de viajar por el organismo y dañar órganos alejados de la garganta. Y en 1890, Emil von Behring y Kilasato Shibasaburo demostraron que el cuerpo podía producir defensas contra las toxinas de la difteria y del tétanos. Y Roux ayudó después a ampliar la producción del suero, utilizando caballos para generar anticuerpos. Y miles de niños pudieron sobrevivir a una enfermedad que hasta entonces había llenado las ciudades de funerales. Por primera vez, una toxina se convertía en el mapa para encontrar su propio antídoto. Y la misma contradicción apareció con la radiactividad. En 1898, Marie y Pierre Curie anunciaron el descubrimiento del radio. El mundo quedó fascinado. La radiactividad se convirtió en símbolo de modernidad, energía y juventud. Se comercializaron productos radiactivos como tónicos, y cientos de trabajadoras comenzaron a pintar con radio las esferas luminosas de los relojes, y para afinar el pincel, muchas lo humedecían con los labios, una vez y otra y otra. El cuerpo confundía el radio con el calcio y lo depositaba en los huesos. Desde allí, la radiación destruía la médula y los tejidos cercanos. Algunas trabajadoras sufrieron fracturas, anemia, tumores y necrosis de la mandíbula. Las llamaron las chicas del radio. Sus demandas ayudaron a establecer un principio esencial de la salud laboral. Una empresa podía ser responsable de envenenar lentamente a sus trabajadores. La modernidad no solo fabricaba sustancias nuevas, también fabricaba formas nuevas de exposición, silenciosas, repetidas, cotidianas. Pero mientras algunas personas eran envenenadas sin saberlo dentro de fábricas y talleres, los estados comenzaban a preguntarse cómo utilizar esa misma química de una forma mucho más directa, ya no para contaminar lentamente a unos trabajadores, sino para hacer del propio aire un arma. Bélgica, 22 de abril de 1915. Los soldados aliados observan una nube verdosa avanzando hacia sus posiciones. Es cloro. Cuando entra en contacto con la humedad de las vías respiratorias, genera compuestos corrosivos y una lesión oxidativa devastadora. Los hombres tosen, se ahogan, intentan escapar. Muchos no comprenden qué está ocurriendo, porque el enemigo ya no llega en forma de bala, llega con el aire. Fritz Haber fue una figura central del programa químico alemán. El mismo científico cuyo trabajo sobre la fijación del nitrógeno ayudó a producir fertilizantes capaces de alimentar a millones de personas, participó en el desarrollo de armas químicas. La química que llenaba campos de trigo también llenaba pulmones de líquido. Pocos días después del ataque, Clara Immerwahr, primera esposa de Haber y también química, se quitó la vida. Su muerte se ha interpretado a menudo como una protesta contra el trabajo de su marido. La realidad
probablemente fue más compleja y estuvo relacionada con sufrimientos personales, profesionales y familiares, pero el símbolo permaneció bajo el mismo techo. Convivía la química que alimentaba y la química que mataba, y aquella contradicción no terminó con haber. La Primera Guerra Mundial dejó tras de sí nuevas sustancias capaces de destruir el cuerpo de formas que la medicina apenas comenzaba a comprender. Décadas después, precisamente al estudiar esos daños, los científicos descubrieron que una de aquellas armas escondía una posibilidad completamente inesperada. Uno de los primeros tratamientos modernos contra el cáncer nació de un arma química diseñada para destruir soldados. En 1917, el gas mostaza empezó a utilizarse en la Primera Guerra Mundial. Penetraba en la ropa, quemaba la piel, lesionaba los ojos y destruía los tejidos. Pero los científicos descubrieron algo inesperado. Las sustancias relacionadas con aquel gas atacaban con especial intensidad las células de la médula ósea y del sistema inmunitario. Y hacia 1942, los médicos comenzaron a probar las llamadas mostazas nitrogenadas contra algunos linfomas, y el desastre de Bari de 1943 aportó nuevas observaciones sobre sus efectos en el cuerpo humano, y así nació una parte de la quimioterapia oncológica moderna. De una sustancia diseñada para destruir cuerpos, surgió una herramienta para intentar salvarlos. La sustancia no había cambiado, habían cambiado la dosis, el objetivo y la mano que lo administraba. Pero aquella posibilidad de convertir un veneno en medicina no detuvo la búsqueda de compuestos cada vez más eficaces para matar. Mientras algunos científicos estudiaban cómo controlar la toxicidad, otros laboratorios perseguían sustancias capaces de atacar el organismo con una rapidez y una precisión nunca vistas. Y de nuevo, uno de los descubrimientos más peligrosos nació mientras se buscaba algo completamente distinto. Durante la década de 1930, Gerhard Schrader buscaba nuevos insecticidas. En 1936 sintetizó el tabún y en 1938 el sarín. Ambos pertenecían a una nueva clase de sustancias, los agentes nerviosos organofosforados, y su mecanismo era devastador. Y es que bloqueaban la enzima encargada de interrumpir las señales nerviosas. Los músculos recibían órdenes constantes que nadie podía detener: sudoración, convulsiones, secreciones, parálisis y asfixia. La Alemania nazi produjo grandes cantidades de estos agentes, aunque no los utilizó en el campo de batalla. Utilizó otro producto tóxico para el asesinato industrial, el Zyklon B, que era un pesticida capaz de liberar cianuro de hidrógeno al exponerse al aire. En Auschwitz-Birkenau fue empleado en cámaras de gas para asesinar a cientos de miles de personas, principalmente judías. En total, alrededor de 1,1 millones de seres humanos fueron asesinados en aquel complejo mediante cámaras de gas, hambre, trabajos forzados, ejecuciones y enfermedades. El veneno ya no estaba destinado a eliminar discretamente a un rival, se utilizaba para exterminar poblaciones enteras. En Manchuria, la unidad 731 japonesa experimentó con prisioneros vivos, utilizando peste, cólera, congelación y armas biológicas. Y en la Unión Soviética, el laboratorio relacionado con Grigori Mairanovsky ensayó sustancias tóxicas para los servicios secretos durante las décadas de 1930 y 1940. El veneno había alcanzado una nueva dimensión: ciencia, industria, burocracia, Estado. Ya no hacía falta que un asesino preparase personalmente una copa. Bastaban un laboratorio, una cadena de mando y personas dispuestas a obedecer. Pero el siglo XX reveló algo todavía más perturbador. Para envenenar a poblaciones enteras, ni siquiera era necesario querer matarlas. A veces, bastaba con priorizar la eficacia, los beneficios o la producción por encima de las consecuencias, porque muchas de las mayores intoxicaciones del siglo no fueron producto de un asesinato, fueron producto de una decisión empresarial. En 1924 comenzó a extenderse el uso de plomo tetraetilo en la gasolina. El compuesto reducía el golpeteo de los motores y mejoraba su funcionamiento, pero también liberaba plomo al aire de las ciudades. Durante décadas, millones de personas respiraron una sustancia neurotóxica especialmente peligrosa para el desarrollo infantil. El plomo no provocaba necesariamente una muerte inmediata, actuaba de una forma más difícil de percibir. Afectaba al cerebro, al comportamiento, al aprendizaje, a poblaciones enteras. Y el aire no fue la única vía por la que el veneno entró en la vida cotidiana. También podía viajar por el agua, acumularse en los animales y regresar hasta nosotros, convertido en alimento. En Minamata, Japón, la empresa Chiso
vertió compuestos de mercurio al medio ambiente durante años. Estos se transformaron en metilmercurio y se acumularon en peces y mariscos. Los habitantes de la zona consumían aquellos alimentos sin saber que cada comida añadía una nueva dosis. Los primeros síntomas aparecieron también en los animales. Los gatos convulsionaban, caminaban de forma extraña y se arrojaban al agua. La llamaron la enfermedad del gato danzante. En 1956, la enfermedad de Minamata fue reconocida oficialmente. El metilmercurio atravesaba la placenta y dañaba el sistema nervioso de niños que todavía no habían nacido. La contaminación había convertido la cadena alimentaria en una vía de envenenamiento. Un año después, la farmacéutica Grünenthal lanzó la talidomina como sedante y tratamiento contra las náuseas del embarazo. El medicamento provocó graves alteraciones en el desarrollo embrionario. Más de 10.000 niños nacieron con malformaciones y probablemente hubo muchas más víctimas si se cuentan los embarazos perdidos. En Estados Unidos, la farmacóloga Frances Oldham Kelsey se negó a probar el fármaco porque consideró insuficientes las pruebas de seguridad, y su resistencia evitó que esa tragedia alcanzara allí la misma escala que en Europa. Ese desastre cambió la regulación farmacéutica. A partir de entonces, ya no bastaba con afirmar que un medicamento funcionaba. Había que demostrar que era suficientemente seguro. Y en 1962, Rachel Carson publicó Primavera Silenciosa, un libro que alertó sobre los pesticidas persistentes, como el DDT, unos pesticidas capaces de acumularse en los organismos y ascender por la cadena alimentaria. Carson no realizó por sí sola todos los descubrimientos científicos relacionados con el DDT, pero formuló la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Y si el progreso estaba envenenando el mundo que pretendía mejorar? Aquel era un veneno disperso, no tenía una víctima concreta, ni llegaba escondido en una copa. Se extendía por los campos, el agua y los alimentos, hasta alcanzar a poblaciones enteras. Pero mientras comenzábamos a comprender esas amenazas invisibles y colectivas, el veneno tradicional no había desaparecido. Seguía siendo una herramienta perfecta para eliminar a una sola persona sin que nadie comprendiera al principio qué había ocurrido. Un hombre sintió un pequeño pinchazo que parecía provocado por un paraguas. 4 días después, estaba muerto. Londres, 7 de septiembre de 1978. El escritor y disidente búlgaro Georgi Markov esperaba en una parada de autobús cuando sintió el pinchazo en una pierna. No parecía una herida peligrosa, pero después de su muerte, los médicos encontraron en su cuerpo una diminuta esfera metálica perforada. Se cree que había contenido ricina. La ricina destruye los ribosomas, las estructuras que permiten que nuestras células fabriquen proteínas. Sin esas proteínas, las células comienzan a morir. La conexión con un paraguas modificado es muy probable, aunque algunos detalles nunca pudieron reconstruirse completamente. Una herida diminuta, una sustancia invisible y una muerte que al principio parecía una enfermedad. El caso Markov parecía devolvernos al modelo más antiguo del envenenamiento, una víctima elegida, una dosis calculada y un asesino oculto. Pero aquel mismo año, el veneno mostró una cara completamente distinta, ya que no se utilizó para silenciar discretamente a una sola persona, sino para someter a toda una comunidad mediante el miedo, la obediencia y la violencia. Ese mismo año, en Georgetown, en Guyana, murieron 918 personas dentro de la comunidad dirigida por Jim Jones. Durante décadas se presentó el episodio como un suicidio colectivo voluntario, pero la realidad fue mucho más oscura. Más de 300 víctimas eran menores. Muchas personas fueron obligadas, sujetadas o inyectadas. Existieron coerción, miedo y asesinato. La versión popular ocultó a las víctimas. Años más tarde, en 1982, 7 personas murieron en Chicago después de consumir cápsulas de Tylenol manipuladas con cianuro. El responsable nunca fue identificado. Ese caso cambió para siempre los envases farmacéuticos y popularizó los precintos de seguridad. 2 años después, una fuga de isocianato de metilo en la planta de Union Carbide en Bhopal, en la India, cubrió barrios enteros con una nube tóxica. Miles de personas murieron durante las primeras horas y los días posteriores. Con el paso de los años, las estimaciones acumuladas alcanzaron decenas de miles de fallecidos. El veneno
Ya no estaba en una cápsula, estaba en el aire de una ciudad. Y seguimos porque en 1995 la secta Omu Shirinkyo liberó sarín en el metro de Tokio. Sus miembros transportaron bolsas de sarín líquido y las perforaron con puntas de paraguas. Murieron varias personas y miles resultaron afectadas. El agente creado en la Alemania nazi había reaparecido décadas después, bajo los asientos de un tren lleno de trabajadores, y en nuestro siglo XXI se recuperó el asesinato químico de Estado. Alexander Litvinenko con Polonio 210 en Londres, Kim Jong-nam con agente VX en Kuala Lumpur, Sergei Skripal y su hija con Novichov en Salisbury, Don Sturgis, que murió tras entrar en contacto con un frasco contaminado relacionado con aquel ataque, Alexei Navalny, envenenado con un agente del grupo Novichok en 2020 y superviviente de aquella exposición, y seguramente muchos más. La tecnología cambió, los laboratorios cambiaron, los nombres de las sustancias también cambiaron, pero la idea seguía siendo la misma que en Border Cave: utilizar una cantidad minúscula de materia para multiplicar el poder de una acción humana. Después de miles de años, habíamos regresado al mismo principio: una herida casi invisible, una dosis diminuta y unas consecuencias desproporcionadas. Pero este viaje no solo nos ha mostrado cómo evolucionaron los venenos, también nos ha obligado a revisar las historias que construimos alrededor de ellos. Deteneos un segundo. Durante miles de años imaginamos el veneno como un arma escondida: una copa, una seta, un anillo, un paraguas, una taza de té. Pero también hemos descubierto que muchas de las historias más famosas estaban contaminadas por la leyenda. No sabemos cómo murió Cleopatra. No podemos demostrar una fórmula secreta de los Borgia. Catalina de Medici no poseía necesariamente un armario lleno de venenos. Julia Tofana probablemente no mató a 600 maridos. Y Rasputín, una historia que no he explicado aquí, quizá nunca sobrevivió al cianuro, porque es posible que el cianuro jamás estuviera allí. Durante siglos, acusar a una persona de envenenadora fue una forma de destruirla políticamente. La propaganda podía matar una reputación con tanta eficacia como el arsénico mataba un cuerpo, y esa es la primera lección de esta historia. Debemos desconfiar de los relatos demasiado perfectos, pero existe una segunda lección. La mayoría de nosotros nunca beberemos una taza con polonio, sí, por suerte. Nunca encontraremos ricina en nuestro cuerpo. Nunca respiraremos sarín en el metro. La amenaza cotidiana es distinta. Es la exposición crónica. Sustancias presentes en el aire, el agua, los alimentos, el trabajo o los productos de consumo. No suelen matar en 22 días. Aumentan riesgos, se acumulan, interfieren lentamente con sistemas biológicos complejos. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos llegaron a rozar las 110.000 anuales alrededor de 2022, impulsadas especialmente por el fentanilo ilícito y otros opioides sintéticos. Después comenzaron a descender, en parte gracias a la expansión de la naloxona y a cambios en el mercado de las drogas. Y ojo, se han encontrado microplásticos en distintos tejidos y fluidos humanos. Los PFAS, conocidos como químicos eternos, persisten durante años en el agua, los suelos y nuestros cuerpos. En algunos casos conocemos sus riesgos, en otros todavía estamos intentando comprender qué significan las concentraciones detectadas y qué efectos producirán a largo plazo. Y aquí volvemos a Mitrídates, el rey que creyó que podía hacerse inmune consumiendo pequeñas cantidades de veneno cada día. Su historia quizás sea una leyenda, pero su obsesión se parece demasiado a la nuestra, porque también nosotros vivimos rodeados de dosis pequeñas, constantes, normalizadas. Nos hemos acostumbrado a todas ellas, porque no vemos una copa sospechosa, no sentimos un pinchazo y no caemos fulminados con la contaminación, por ejemplo. Las hemos llamado industria, comodidad, consumo, desarrollo, progreso. Solo la dosis hace el veneno, escribió Paracelso. Pero existe una pregunta que Paracelso no pudo responder. ¿Qué ocurre cuando la dosis no llega una vez? ¿Qué ocurre cuando llega cada día? Después de miles de años intentando diseñar el veneno perfecto, quizá hemos creado algo todavía más eficaz. Una civilización capaz de servirse lentamente su propia dosis. Así que quiero preguntaros algo. ¿Qué historia de este viaje os ha parecido más increíble? ¿Y cuál pensabais que era completamente cierta y habéis descubierto que pertenecía al menos en parte a la leyenda? ¿Y cómo veis el mundo actual? ¿Es peligroso? Os leo en los comentarios.
Y si vuestra mente ha sobrevivido a este viaje, suscribíos al canal, a Historias de la Historia, y aquí al lado tenéis la lista El origen de todo, donde desenterramos la historia oculta de objetos y costumbres tan cotidianos como la cama, el cuchillo o la patata. Os va a encantar. Y si tenéis ganas de más conocimiento, podéis entrar en mi Instagram JJPriegoTV, ya que allí cuelgo historias muy pero que muy chulas. Os va a gustar también. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.